Buen día. El presente video recopila los datos de la investigación realizada que tiene por nombre la influencia de las reacciones fisiológicas y comportamentales en la formación de las emociones y los sentimientos. En primer lugar, tenemos que decir que las emociones y los sentimientos constituyen aspectos fundamentales en la vida humana y han sido objeto de estudio en diversas disciplinas, entre ellas la psicología, la neurociencia y la fisiología. La presente investigación tiene como objetivo analizar la influencia de las reacciones fisiológicas y comportamentales en la formación de los sentimientos, explorando sus bases neurobiológicas y su impacto en la regulación emocional. Para ello, se ha desarrollado un estudio de carácter teórico-descriptivo, basado en la revisión de literatura científica que aborda la relación entre las respuestas fisiológicas y la experiencia subjetiva de los sentimientos. A través de este análisis, se busca comprender los mecanismos cerebrales y autonómicos que intervienen en el procesamiento emocional y su posterior interpretación cognitiva. La literatura consultada ofrece diversas aproximaciones que han intentado explicar la relación entre las emociones y los cambios fisiológicos del organismo. Una de las primeras teorías fue la propuesta por James y Lange, quienes argumentaron que la emoción surge como consecuencia de las respuestas fisiológicas ante un estímulo determinado. Un ejemplo que nos puede ayudar a comprender esto es el caso del miedo que puede generarnos un oso. Es decir, no tememos porque vemos un oso, sino porque nuestro cuerpo reacciona con taquicardia, sudoración y tensión muscular, y posteriormente interpretamos esas respuestas como miedo. En contraste, la teoría de Cannon-Barth refutó esta idea y planteó que las emociones y las respuestas fisiológicas ocurren simultáneamente, pero de forma independiente, ya que el tálamo y otras estructuras cerebrales procesan la emoción al mismo tiempo que el cuerpo responde. Posteriormente, Chandler y Singer, con su teoría de la evaluación cognitiva, propusieron que la emoción no es solo una reacción fisiológica, sino que depende de cómo se interpreta dicha activación dentro de un contexto. Esta teoría permitió diferenciar con mayor claridad las emociones de los sentimientos, al sugerir que estos últimos son el resultado de una evaluación cognitiva de los estados emocionales y no únicamente de la activación fisiológica. En el ámbito neurobiológico, la investigación ha identificado que varias estructuras cerebrales desempeñan un papel clave en la generación y regulación de emociones y sentimientos. Por ejemplo, la amígdala es responsable de procesar emociones primarias como el miedo y la ira, enviando señales al resto del cuerpo para generar una respuesta rápida ante estímulos amenazantes. El hipotálamo, por su parte, regula las respuestas autonómicas y la liberación de hormonas como el cortisol, que interviene en situaciones de estrés, y la dopamina asociada a la sensación de placer. La corteza prefrontal cumple un papel central en la regulación y modulación de las emociones, permitiendo transformar experiencias emocionales en sentimientos mediante procesos de interpretación y reflexión cognitiva. Además, el sistema nervioso autónomo juega un papel fundamental en la manifestación de las emociones a través de cambios en la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respuesta galvánica de la piel, factores que han sido utilizados en estudios recientes para medir la intensidad emocional de un individuo. El análisis de los resultados obtenidos a partir de la revisión de la literatura evidencia que la relación entre emociones y sentimientos
es el resultado de una interacción dinámica entre la fisiología y la cognición. Se ha encontrado que las emociones primarias como el miedo, la alegría o la tristeza activan patrones fisiológicos específicos y universales, mientras que los sentimientos requieren un proceso de interpretación consciente que está influido por factores individuales como la memoria, la cultura y las experiencias previas. La evidencia también sugiere que la regulación emocional está profundamente ligada a la actividad del sistema límbico y la corteza prefrontal, lo que indica que la capacidad de controlar o modificar los estados emocionales depende tanto de la biología como del aprendizaje y la práctica de estrategias cognitivas. De frente a esta exposición, tomando en cuenta la literatura consultada y el análisis respectivo de los datos y de los hallazgos, proponemos algunas conclusiones particulares. La primera de ellas es que las emociones y los sentimientos son fenómenos interrelacionados, pero distintos. Las emociones corresponden a respuestas automáticas del organismo ante estímulos específicos, mientras que los sentimientos surgen de la interpretación subjetiva de estas respuestas. Como segunda conclusión, tenemos que decir que existen estructuras cerebrales diferenciadas que intervienen en la generación y regulación de emociones y sentimientos. La amígdala, el hipotálamo y el sistema límbico son fundamentales en la respuesta emocional, mientras que la corteza prefrontal desempeña un papel clave en la regulación y modulación de estas emociones, transformándolas en sentimientos mediante procesos cognitivos. Una tercera conclusión es que la activación fisiológica es esencial para la experiencia emocional. Están íntimamente relacionadas. Se ha demostrado que la frecuencia cardíaca, la respuesta galvánica de la piel y otras manifestaciones fisiológicas influyen en la percepción emocional de un individuo y pueden ser utilizadas como indicadores para evaluar la intensidad emocional. Una cuarta y siguiente conclusión a la que hemos llegado después de este análisis es que la regulación emocional depende de la interacción entre procesos fisiológicos y cognitivos. Las estrategias de control emocional, como la respiración consciente y la reestructuración cognitiva, pueden influir en la forma en que una persona experimenta y maneja sus emociones, lo que tiene implicaciones en el bienestar psicológico. Asimismo, otra de las conclusiones es que el estudio de la relación entre emociones y sentimientos tiene aplicaciones prácticas en múltiples áreas. En el ámbito clínico, este conocimiento es clave para el tratamiento de trastornos afectivos como la ansiedad y la depresión. En la educación y en el entorno laboral, puede contribuir al desarrollo de estrategias para mejorar la inteligencia emocional y la toma de decisiones. Y una última conclusión es la recomendación de la realización de estudios experimentales que complementen el análisis teórico. La utilización de técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética funcional podría proporcionar una comprensión más profunda de los mecanismos cerebrales que están detrás de la relación entre emociones y sentimientos. En definitiva, como ven, esta investigación reafirma la importancia de comprender la interacción entre fisiología y la cognición en la experiencia emocional, destacando el papel fundamental del cerebro y el sistema nervioso en la regulación de los estados afectivos. El estudio de estas relaciones amplía el conocimiento teórico sobre las emociones y los sentimientos y además abre nuevas oportunidades para el desarrollo de estrategias de intervención en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Muchas gracias.